Mensajes del cielo, libro 4, anexo de la obra Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, recibido por Sebastián Blackley. Mensaje número 7. Dejar ir. 5 de abril de 2018. Primero, extensión sin límites. Se ha hablado mucho de la caída y del pecado original. Es tiempo de dejar de hablar de ello. Ahora no son los tiempos del pecado. Ahora son los tiempos de la santidad. Ya no son los tiempos del miedo. Son los tiempos del amor. Ya no son los tiempos del ego. Son los tiempos de la razón. Los tiempos de la verdad. Sin embargo, para que puedas soltar toda compulsión a seguir hablando, es decir, pensando y sintiendo acerca de la caída o separación, vamos a decir lo último que queda por decir. Una vez dicho esto, dejaremos que las palabras entren en nuestro corazón y en nuestra mente de tal modo que el amor y la razón hagan de ellas una verdad con la que regimos nuestra existencia. Y de este modo nos liberamos para siempre de toda traza de culpabilidad que aún pueda quedar, no en nuestro ser, pues somos la santidad personificada, sino en nuestra memoria singular. Así es como dejamos ir a la última idea alocada que jamás se ha concebido en la mente del Hijo de Dios. Una idea tan pavorosa que ha dejado al Santo Hijo de Dios sumergido en el llanto de una pesadilla que parecía no tener fin, pero que ya hace 2000 años que ha desaparecido por completo. Ahora es el tiempo en que dejaremos ir para siempre esta locura, la cual no regresará jamás. De este modo, restauramos la memoria sanándola para siempre y uniéndola a la mente divina. En razón de esta unión, la memoria dejará de ser una bóveda lúgubre donde se guardaba un pasado irreal cargado de culpas y de miedo, dolor y resentimiento, para pasar a ser un cofre de cristal, todo radiante, inundado por la luz de la verdad, donde resplandecen los tesoros del reino y las memorias divinas fluyen desde la eternidad sin tiempo hacia el reino del tiempo, desde la fuente del ser hacia el yo particular. La idea de la separación no puede ser una idea que haga que el Hijo de Dios se separe realmente. No puede hacerlo por el simple hecho de que separación es no unión. Y dado que la unión y relación son la realidad de la verdadera creación, al ser la realidad de Dios, entonces es imposible que la separación pueda siquiera existir. Sin embargo, dado que la mente del Hijo de Dios concibió esa idea y participó en ella dándole vida en su mente, aunque no en la realidad del amor que es la creación de Dios, entonces él mismo se creó a sí mismo un estado de consciencia que le permitiera una existencia de separación. Fue la idea de crear un individuo, de irse a vagar por tierras lejanas, no en la realidad sino en la imaginación. En cierto sentido podemos decir que fue la idea de crear una personalidad, un yo singular que diferencie al Hijo de Dios de todos los demás, de Dios y de toda criatura viviente. La idea de la separación o de la caída no es otra cosa que la idea de forjar un yo personal a tu modo. Para ello fue necesario que crearas una consciencia capaz de albergar a esa creación personal tuya, es decir, al yo personal. Una consciencia que fuera capaz de conocer y hacer conocido a ese yo personal. Una vez que hiciste la opción por crear un yo personal o individuo, lo primero que has creado ha sido una consciencia personal o singular. Dado que la consciencia individual es la creadora del yo personal o individuo,
ya que ambas son uno y lo mismo. Entonces creaste un estado de consciencia fantasiosa, un estado de fantasía en el que te pudieras imaginar siendo un individuo separado de todo, un ser al que dotarías de atributos para diferenciarlo de todo y hacerlo un individuo. Una cosa precedió a la otra, en una cadena de sucesos que se iniciaron con la opción de ser un ser separado que vive una realidad separada. Al decidir separarte de tu verdadero ser, el ser que Dios creó a su semejanza y extendió hacia ti, entonces tuviste que negar tu ser. Y dado que tu ser es lo que eres, al negar tu ser negaste tu identidad. Al hacer eso, quedaste como una tabla rasa sin un yo. Ese vacío de identidad tuviste que llenarlo de alguna manera, pues no tener identidad es no tener un ser, y dado que ser y tener son lo mismo en verdad, entonces no tener un ser es no ser. Y dado que precisamente lo que buscabas era ser un individuo, tenías que resolver ese vacío de ser. Segundo, cadena de pensamiento. Una cosa precedió a la otra. El vacío creado por ti mismo al hacer la opción de la separación creó el miedo a no ser, que es la cuna de todo miedo. Era imposible que no se creara ese miedo, pues no ser es aterrador para todo ser. Todo ser anhela ser y por ende anhela la expresión, pues en su manifestación es donde el ser se conoce a sí mismo. Ese miedo a no ser o estado de no ser es la muerte. Una cosa precedió a la otra. Ahora el miedo a no ser se hacía real en la mente del Hijo de Dios, manifestándose en la creación de la muerte. En última instancia, al verdadero yo había que matarlo para sustituirlo por el yo individual. Para aniquilar al verdadero yo, había que aniquilar al verdadero ser, pues el yo era extensión perfecta del ser. Así como tu ser es la semejanza del Creador, el yo es la semejanza del ser. El yo verdadero es el Cristo viviente. El ser es el Dios viviente. Ambos unidos en el espíritu de amor, pues el Hijo y el Padre son de una misma naturaleza de puro amor. Quizá no creas que fuiste tú quien creó la consciencia singular, pero sí que la has creado. La has creado para poder albergar al yo individual o yo separado. Esto fue inevitable dado el deseo de participar de la idea de separación. Fue un deseo de ser autónomo, de ser libre de un modo ajeno a la libertad de los hijos de Dios. Fue el deseo de no aceptar al Cristo viviente como tu verdadero yo divino y a cambio crear tu propio yo. Cuesta a veces creer que esto sea verdad, pero déjame decirte que esto se debe a que esta opción que llamamos separación la has hecho fuera del tiempo y el olvido fue parte del plan de separación. ¿Cómo no ibas a olvidar a tu verdadero yo creado por Dios si el propósito de la separación era precisamente eliminarlo para sustituirlo por un yo individual creado por ti sin Dios? Esto no tenía por qué ser así. Esto no forma parte del diseño del plan divino. Esta fue tu obra. La separación fue una opción, la cual estaba dentro de las opciones posibles. Nunca podrías haber elegido esta opción si no fuera que ella fue una opción posible dentro de las opciones posibles que alberga la mente divina. No puedes tener ideas que no puedan ser concebidas. Sin embargo, las ideas por sí mismo no tienen poder creativo. Que eres un creador es evidente. Se lo mire desde el punto de vista que se lo mire. Si miras a tu alrededor, verás cuántas cosas has creado. Mesas, sillas, libros, poemas, canciones,
edificios, medios de transporte, catedrales majestuosas, palacios y museos y muchísimas otras cosas más. El poder creativo del Hijo de Dios existe y es real, y se manifiesta. Puede manifestarse de un modo que esté en armonía con la verdad o no, pero aún así sigue siendo el poder creativo del Hijo de Dios. Puedes crear el cielo o el infierno, ninguna otra opción más, pero puedes crear, y creas a cada instante por el solo hecho de existir y de ser el que eres. Un ser que existe como extensión de la fuente creativa que es Dios. Si eres extensión del poder de Dios, eres extensión creativa de su poder y por ende eres creativo. ¿Puedes crear un estado de conciencia de separación? Sí, puedes hacerlo porque eres creativo, es decir, que tienes el poder de crear. Y para poder ser creativo, posees también el poder del libre albedrío. Es imposible crear si no se es libre. Por ende, la libertad y el poder de crear van de la mano. Como ser creativo que eres, creas en un continuo sin fin. Eres una fuerza creativa que se extiende a cada instante. No dejas de extender el flujo de creación que eres y cuya fuente es Dios. No puedes hacerlo porque no puedes dejar de ser el que eres. ¿Puede acaso el sol dejar de extender luz y calor? Cuando unes las ideas al poder de crear y al poder de tu voluntad, entonces se pone en movimiento un fluir de poder creativo, cuyo poder es literalmente inconmensurable. No puedes darte una idea de cuán grande es el poder que surge de unir ideas y la voluntad de hacer real esas ideas, de darles forma. Este poder está unido al libre albedrío, el deseo profundo de hacer que las ideas se hagan reales. Hacer real una idea es crear realidad. Crear realidad es lo que haces a cada instante de tu vida por ser lo que eres. Una extensión del poder creativo universal. Has creado un mundo de conciencia individual o de separación para poder crear un individuo que te permita sentirte que tú te creaste a ti mismo. ¿Cómo sería ese ser que yo quiero crear por mí mismo separado de Dios? Si puedo crear, entonces puedo crear a mi modo y de esa manera hacer que yo sea lo que quiero ser y no necesariamente lo que soy. Esa fue la idea de la separación. Y como una cosa sucede a la otra, entonces esa idea fue tomando forma en la mente del Hijo de Dios hasta crear el mundo que ves con tus ojos. El poder creativo del Hijo de Dios tiene una fuente. Esa fuente es la fuente de la creación o Dios. Es la fuente de su ser. Por ende, el poder creativo reviste ciertas leyes. No puede ser de otra manera. Esas leyes son las que llamamos las leyes de Dios. Son las leyes del amor y no existen otras reales, pues esas son las únicas que Dios creó. Es más, esas leyes son Dios. Por ende, si la idea de separación consistía en que puedas crear a tu modo y separado de Dios, es decir, de un modo diferente al modo de crear divino, entonces tenías que crear tus propias leyes, las leyes de la separación. Eso fue parte inseparable de la idea rectora de la separación. Una vez concebida la idea de separación, que es la idea de crear un ser a tu modo y sin intervención de Dios, entonces había que crear un universo en donde ese ser esté, un reino, el reino de la separación, un reino que sea regido o gobernado por leyes diferentes a las de Dios. Las leyes de Dios son las leyes de la unión. Las leyes de esa nueva idea concebida tenían que ser las leyes de la separación. Las leyes de Dios son las leyes del amor y por ende de la paz.
las leyes de este universo concebido para albergar al ser que surgiría de la idea de separación, las leyes del hombre, tenían que ser las del caos. El conflicto sería entonces el basamento de ese universo o reino creado para la existencia de una vida de separación, es decir, de una vida de individuos separados a los que les darías un nombre y llamarías ser humano. El individualismo sería el emblema de ese mundo, el egoísmo su ley. Una cosa precedió a la otra. Primero la idea, luego la voluntad de hacer real esa idea, es decir, de crear realidad con esa idea en mente. Dicho de otro modo, de ponerse en movimiento para hacer real la idea. Luego la necesidad de crear una conciencia individual que permita que ese ser separado o individuo se conozca a sí mismo. Luego la capacidad de extenderse a sí mismo en la separación. Luego la mente individual, por medio de la cual se extendería el ser. Luego vino el cuerpo físico para crear un nuevo ser cuyo origen sea el cuerpo individual. Y de ese modo, usar al cuerpo como medio para ser conocido como individuo y experimentar la separación. Un medio que permitiera hacer observable la realidad de la separación, es decir, un cuerpo visible, que por medio de los sentidos corporales sea capaz de interactuar con el universo creado para la separación y de ese modo dar existencia observable a esa realidad creada. Tercero, eternamente libre. Estos pasos sucesivos conformaron una escalera que dirigió tu caminar hacia el infierno. Esos 6 pasos son un espejo de las fases de la creación, así como el séptimo paso fue el del descanso en la creación. En la idea de separación, este fue el de la muerte, creada por esa idea de división para emular al Creador. Puedes observar en todo esto el patrón creativo de Dios, que, aunque emulado, no deja de ser la base de lo que usaste para crear el infierno tan temido. No puedes crear sin usar como base las leyes de la creación de Dios, pues en efecto la sola capacidad de crear supone la existencia de leyes creativas que rijan esta capacidad. La capacidad creativa es una capacidad dada por Dios. Entonces, ¿qué otra opción había a la hora de crear algo diferente a lo que Dios crearía sino crear su opuesto? Dios no tiene contrario, pero tú desafiaste a la creación, desafiaste al amor creando un opuesto, el opuesto a Dios. Sigamos adelante en la línea de la razón y verás cómo la razón ahora, unida al corazón, nos retornará a la verdad de lo que somos y de lo que es. De ese modo, comenzaremos a expandir nuestra conciencia de la verdad y regresaremos al estado de unión y con ello a la casa del Padre. Si lo único que fue creado por el Hijo de Dios en su locura fue lo opuesto a Dios, y nada puede ser contrario a Él, entonces esa creación de la que estamos hablando tuvo que existir simplemente en un estado de conciencia ilusorio o estado antinatural, un estado de conciencia individual creado por el Hijo para albergar al opuesto de su Creador. El contrario de Dios sería ahora la creación del Hijo, un Hijo que desafía al Padre en una rebelión sin precedentes en la creación y que al albergarla en su mente y su corazón y desear de todo corazón llevarla a cabo y hacerla realidad, forjó todo un universo para dar espacio a esa creación llamada separación, individuo o ser humano. Allí donde utilizamos la palabra Dios, reemplacémosla por la palabra amor y veremos sencillamente cómo la creación del Hijo de Dios en su rebeldía no puede haber sido otra cosa que lo contrario al amor. El contrario al amor fue tu creación, no porque
no porque te hayas decidido a crear propiamente el contrario al amor, sino porque tu creación, la idea de separación hecha realidad, fue una creación nacida sin amor. Su falta conlleva la idea de separación y su abyecta obsesión por hacerla realidad es lo que ha hecho que el fundamento de tu creación sea el miedo, a pesar de que el fundamento de la creación de Dios es el amor. En última instancia, para eso creaste el miedo, para crear el opuesto a Dios. Hiciste esto porque sabías perfectamente que el fundamento de la creación divina es el amor. Por ende, tuviste que crear un basamento o piedra angular desde donde crear tu creación opuesta a él. Esa base fue el miedo. Reemplacemos ahora la palabra miedo por la expresión falta de amor. Y verás como las fichas de dominó comienzan a caer una tras otra y todo comienza a encajar. La falta de amor es lo opuesto a la plenitud del amor. No a Dios, pues Dios no tiene opuesto. De tal modo que, para poder crear la falta de amor, tuviste que conformarte con un hecho inevitable. Al crear la falta de amor o miedo, ella tenía que estar junto al amor. El miedo y el amor estarían ahora cara a cara. No podías evitar eso y no puedes, pues no puedes estar separado del amor ya que el amor es vida y si te separas de ella dejas de ser. Aquí es donde te encontraste con la paradoja de tu creación, crear la ausencia de amor dentro del amor, crear la muerte dentro de la vida, crear el tiempo dentro de la eternidad. Esto creó inevitablemente una consciencia dual, la cual es la consciencia personal, una consciencia que busca conocer todo por la comparación de los opuestos. ¿De qué otro modo podrías separarte sino creando lo contrario? Lo contrario es lo que está separado. En este estado de consciencia dual, al bien se lo ve en relación al mal y viceversa. Y de este modo es como ve todas las cosas en relación a su opuesto. La consciencia dual es en verdad un estado de inconsciencia. Lo es por la siguiente razón. ¿Cómo podrías crear la ausencia de amor dentro del amor o la ausencia de vida que es la muerte dentro de la vida, sino realizando una interrupción dentro del continuo eterno del amor y de tu vida? Un estado de no consciencia dentro de la consciencia divina. Un paréntesis dentro de una línea recta que no tiene principio ni fin. Eso es lo que el estado dual significa, inconsciencia. Es nada más que eso. Es un estado de inconsciencia que te permite no ser consciente de lo que eres en verdad y de lo que es todo en verdad, de modo que te permita vivir como si no fueras lo que eres. Un estado que te permita sentirte como un ser especial, superior a todo y diferente a todos, incluyendo a Dios. Cuarto, un nuevo pensamiento. Ahora bien, si todo esto ocurrió en el plano de la consciencia, al Hijo de Dios optar por crear la consciencia de los opuestos, a la cual llamamos la consciencia del bien y del mal, tiene que haber sido esta una opción posible dentro del plan divino. Es decir, que Dios contemplaba la posibilidad de que su Hijo eligiera una opción contraria a sí mismo, aunque no separada de sí mismo, con todas las consecuencias que esto conllevaría para su Hijo y para él mismo, ya que el Hijo y el Padre no pueden estar separados, tal como nada puede estar separado en la creación. Por ende, esta opción por la falta de amor tenía que arrastrar a toda la creación. Ahora el Hijo de Dios comía el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la tormenta se desató. Así comenzó la rebelión, la cual no podía provocar otra cosa que el silencio y la aceptación de toda la creación, porque el Padre, sabiendo que esta era una opción posible y que su Hijo optaría por ella, no tuvo más opción que callar, observar y esperar. Esperar a que Cristo restaurara
la creación del hombre y la llevara de regreso al amor libremente. El hombre es libre y, por ende, es libre de amar o de no amar. Esto es claro y evidente. Lo que has puesto juntos, al crear el contrario a Dios, no es en sí al amor y al miedo, pues allí donde habita el amor no puede habitar el miedo. Lo que has juntado es la opción de optar por el amor o por la falta de amor, y por ende a la opción por crear con amor o sin amor. Ser libre para no amar es ser libre para crear de un modo diferente al de Dios. Si bien esta no es la voluntad de Dios, puede ser tu voluntad, es decir, que es una opción para crear sin amor. El miedo crea miedo. Ser libre para amar es ser libre para crear en armonía con las leyes del reino, es decir, crear sobre las bases de la ley del amor. Crear con y por amor es la razón del ser que Dios creó a su semejanza, del Cristo en ti. Esto se debe a que la razón de ser del Creador es crear. Dicho llanamente, el amor crea amor. Pareciera entonces que algo salió mal en la creación de Dios, a pesar de que esto es imposible. Esa es la paradoja del hombre. En efecto, esa paradoja es la que quisiste crear, un estado en el que pareciera posible que el Padre se haya equivocado. Es el desafío de los hijos de Dios a su Padre Creador. Jugar a ser Dios nunca es un juego inocuo. Nada es neutro en el Hijo de Dios. Ahora escribimos la palabra hijo con minúscula, para dar a entender la diferencia que existe entre hijos. El Hijo de Dios es la denominación que usamos para mencionar a tu ser separado o individuo. Hijo de Dios, con H mayúscula, es el nombre de tu verdadera identidad. Es el Cristo de Dios. Es el ser que todos compartimos. Acá nos acercamos a la razón de la rebelión, de todo tu conflicto como especie e individuo. Dios, quien te creó en perfecta armonía con su ser, pues eres su extensión, te mostró tu verdadera identidad, el Cristo viviente, el Hijo de Dios, en cuya igualdad reside la verdad. Es esa una igualdad con y en todo lo creado. Ese ser llamado Cristo es para y en quien todo fue hecho, incluyéndote a ti. Esta identidad crística es la que rechazaste, la que te negaste a aceptar. No ser el Cristo en ti fue el motivo de la rebelión. Si Cristo es el amor del Padre extendido hacia el Hijo y por cuya perfección toda la creación canta un himno eterno de alabanza y gratitud a Dios Padre y Creador. Y si Cristo es la belleza sempiterna del Padre, dada al Hijo por gratuidad de su amor y, por ende, dada a todo ser viviente y a toda la creación sin distinción de ningún tipo, puesto que el amor es el Padre, que es el Padre, no puede hacer acepción de persona ni de cosa, ni de condición alguna sin dejar de ser el que es. Entonces, rechazar al Cristo de Dios como tu única y verdadera identidad, la cual compartes con todo y todos, incluyendo a Dios, conllevó inevitablemente el resto de los pasos siguientes, los cuales se sucedieron unos tras otros para conformar el infierno en el que has transformado tu vida, tu mundo y tu existencia. Un infierno de soledad y aislamiento. El Padre le presentó a su amado Hijo su plan de creación de la forma, es decir, su plan de crear una forma observable en la que pueda ser conocido su ser en la perfecta igualdad del amor que es Cristo. Él es la extensión de Dios en la forma, en la creación, el puente que une la forma con el contenido. Al ser la extensión de Dios, es a la vez Dios mismo y la creación de Dios misma. La creación de la forma surgió como consecuencia del deseo de expresión, que es un deseo inherente al ser.
Dicho de otra manera, la voluntad de expresión hizo que fuera creada la creación, incluyendo tu yo. Nadie puede conocer a Dios en forma directa. Nadie puede conocer a Dios cara a cara, pues Dios no tiene forma ni tampoco un rostro que pueda ser visto. El amor no tiene forma y Dios es amor. Por ende, una manera perfecta para conocer el amor es la creación de la forma. Por sus frutos lo conocerán y reconocerán, puesto que el amor se lo conoce por sus efectos y la forma es el fruto del amor, es decir, su efecto. Cuarto, misterio de amor. Dios es el siempre desconocido, es el misterio y como tal siempre será. Pero eso no quiere decir que Dios tenga que ser un desconocido para su Hijo bien amado. El Hijo conoce al Padre en la creación, pues la creación de la forma es el efecto de una causa que es causa de todo. Y dado que causa y efecto son uno y lo mismo, allí donde está el efecto del amor, allí está el amor. Si la creación de la forma es el efecto del Creador que es su causa, allí donde está la creación está el Creador. Donde está Cristo está Dios Padre. Cristo es la totalidad de la creación, en suma infinita y en unión indisoluble con Dios el Padre. El Cristo en ti es esa parte de Dios que se extiende hacia tu yo. Es lo que hace que seas un yo individuado. Ser un yo individuado es lo que significa ser forma. Si no lo tuvieras serías un ser amorfo e irresoluto y por ende imposible de ser conocido. Serías irreconocible, lo cual sería un ser sin significado, pues el ser es precisamente para ser conocido, ser compartido. Extenderse es darse a conocer, es compartirse por medio de la expresión. La creación es un acto de compartir y surgió como efecto de la voluntad de compartir. Así como tú tienes una parte de ti que es desconocida, que es misterio, y otra parte de ti que es conocida y se da a conocer, asimismo también es Dios, pues tú eres su semejanza. Dios es conocido y desconocido a la vez, tal como tú lo eres y lo es todo. ¿Qué otra cosa es una rebelión sino una voluntad que se opone a otra voluntad? En esta simple pregunta radica todo tu infortunio y la maravilla del milagro de la salvación. Dios no se opone a nada, puesto que sabe que no tiene contrario. Pero tú sí que te puedes oponer, y en efecto lo haces una y otra vez. Te opones a la verdad, te opones a aceptar que eres el Cristo en ti, te opones a aceptar que lo único real de tu yo es el Cristo viviente que se extendió hacia ti. Te opones a aceptar esto porque al aceptarlo debes aceptar el hecho de la perfecta igualdad de todo lo creado en Cristo y debes renunciar a toda la locura de un yo separado, una personalidad creada y forjada por ti mismo sin Dios. Te opones a aceptar la perfecta igualdad que existe entre tú y yo. Yo soy tuyo, yo soy tuyo. Te opones a aceptar que sin mí no eres nada, porque yo soy la fuente del ser y el ser. Y te opones a aceptarme como tu verdadero ser, porque sabes que soy la totalidad. Y si yo soy tu ser verdadero, entonces también lo soy de todos tus hermanas, hermanos y seres vivientes en Cristo. Y esta verdad, si bien te hace libre, te exige renunciar al deseo de ser especial, fuente de toda rebelión, pues para ser especial necesitas crear un enemigo. Un enemigo es necesario para declarar la guerra. Así es que has hecho de Dios, de tu hermano y de todo, tu enemigo, para sostener tu yo especial, de modo tal, de modo tal de no someterte al amor. Dicho de otro modo, para sostener la guerra contra Dios y su creación, la guerra contra el amor. Esta guerra no es otra cosa que una voluntad opuesta a la voluntad de Dios.
Si la voluntad de Dios es compartirse en todo su ser, en la creación de la forma, y la creación es el efecto de la voluntad de Dios de compartir, la voluntad opuesta a ello no puede ser otra cosa que el deseo de no compartir. ¿Y qué otra cosa es el deseo de no compartir sino egoísmo? Esto es a lo que te opones. Te opones a compartir con tu hermano y con toda la creación al Cristo en ti, el amor que eres, tu ser. Hijo mío, niégate a compartir lo que eres en verdad y permanecerás en el infierno. Comparte tu ser Cristo con todo y todos a la manera de Dios y permanecerás en el cielo, ya que vivirás en la presencia del amor. Recuérdalo, solo tienes dos opciones, el amor o el egoísmo. El amor requiere obediencia filial, el egoísmo, rebelión. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la voluntad de Dios. ¿Cómo se alcanza? Uniendo tu voluntad en todo a la voluntad del Padre. Esta es la verdad acerca de la rebelión de los hijos de Dios. Ahora vuelve a leer una vez más este mensaje de amor y verdad. Una vez que lo hayas leído, cierra los ojos y quédate en silencio. Deja que las palabras toquen tu mente y tu corazón, sin juzgar nada, sin examinar nada. Simplemente déjalas entrar en tu interior. Y una vez que hayas dejado que entren, déjalas ir para siempre. Tu mente y tu corazón sabrán bien qué hacer con ellas. Y de este modo la memoria será sanada por medio del resplandor de la verdad que recordará. Estas palabras son dichas por una mente uno y un corazón uno. Somos una sola mente. Somos un solo corazón. Somos un solo cuerpo, el cuerpo del Cristo viviente.